Hoy voy a dar comienzo a una nueva serie que me hace mucha ilusión porque se refiere a las inseguridades y complejos que muchas de nosotras tenemos. Y también me va a servir para hacer una comparación entre los dos sistemas de clasificación de cuerpos. Por una parte, el sistema tradicional que nos anima a disimular esas inseguridades, a esconder nuestros complejos y acercarnos a la figura deseada, que es el reloj de arena. Y por otra parte, el sistema de clasificación de David Kibbe, que hace todo lo contrario, nos anima a no disimular nada, sino a celebrar todas las partes de nuestro cuerpo, a vestir según las líneas naturales que son propias de nuestra tipología. Bueno, me voy a referir a las dos categorías y por primera vez en este canal voy a recopilar algunas informaciones útiles sobre cómo vestir siguiendo los consejos del sistema tradicional, ¿no? Siguiendo esos consejos que te acercan a la figura deseada. Primero, opta por colores oscuros. Puedes optar por tonos de negro, gris oscuro, marrón o simplemente por una tonalidad más oscura del color que hayas pensado para tu outfit. Por ejemplo, un fucsia o un azul oscuro. Y por supuesto, para atraer la mirada a la parte inferior de tu cuerpo, debes usar pantalones o faldas de color clarito. Asimismo, te favorece muchísimo el escote en V o los escotes profundos en V, porque es la manera más sencilla de estilizar tus hombros. Tus hombros se verán puestos en valor si eliges un escote que los adelgaza, que los estrecha. Por lo contrario, el escote que no te favorece para nada según este sistema tradicional de clasificación de cuerpos es el escote de tipo barco, porque al parecer descubre demasiado tus hombros y atrae la mirada justo a esta parte de tu cuerpo que tú deseas disimular. Igual que antes cuando hablamos de colores, también si nos referimos a los estampados, deberías usarlos en la parte inferior para atraer la mirada a esta parte de tu cuerpo que deseas resaltar. Y si quieres disimular la parte de arriba, los hombros, por supuesto, debes evitar los estampados. Aunque hay un tipo de estampado que sí te sienta bien si tienes los hombros anchos, y este es el estampado de rayas verticales que consigue estrechar el tronco y estilizar los hombros. También si quieres equilibrar tu silueta, si quieres conseguir esa silueta reloj de arena a la que todo el mundo aspira, entonces debes crear volumen en la parte inferior de tu cuerpo, porque el volumen ya lo tienes en la parte superior al tener los hombros anchos. Entonces, a la hora de equilibrar, puedes usar faldas con volumen o pantalones campana o un top con peplum para conseguir el mismo nivel en la parte inferior que en la parte superior. Siguiendo el mismo propósito, si eliges un vestido, es preferible que sea liso en la parte superior, que no tenga volantes, ni hombreras, ni muchos adornos para no atraer la mirada sobre tus hombros. En cambio, que tenga volumen en la parte inferior, que la falda tenga vuelo, o sea, esa falda de tipo campana. A pesar de tener los hombros anchos, puedes enseñar un poco de piel de esta zona de tu cuerpo, de esta parte que deseas disimular. Y lo puedes hacer a través de un escote en V, como hemos visto anteriormente, o a través de un top o una camiseta de tirantes, pero no de tirantes finitos, sino unos más gruesos que estilicen tu torso. Asimismo, te favorecen los tops de espalda descubierta, que es una manera muy sensual de poner en valor esta parte superior de tu cuerpo. De hecho, me parece mucho más sexy o sensual tener un top con espalda descubierta que tener un top con un escote prominente y muy visible. Aunque bueno, para gustos los colores, y si sabemos equilibrar el outfit,
cualquier cosa puede sentarnos bien. Por último, hablemos de los colgantes que te favorecen, porque si nos referimos a la zona de los hombros, los colgantes o los collares son los accesorios que más resaltarán nuestros hombros o que todo lo contrario conseguirán disimular esta zona del cuerpo. Pues te favorecen los colgantes largos y si optas por algo más cortito a la base del cuello, es preferible que sea finito, que no sea algo chunky. Eso en cuanto al sistema tradicional, repito, a ese sistema que se propone disimular esta parte de tu cuerpo que te crea alguna inseguridad. Pero ahora vamos a pasar al sistema de David Kibbee y veremos lo diferentes que son las cosas, aunque es verdad que los dos coinciden en algunos puntos, pero por lo demás son bastante distintos. Entre los 13 tipos de cuerpo que componen el sistema de David Kibbee, hay 3 tipologías que son anchas de hombros. Y estas son la natural suave y la natural extravagante. Vamos a hablar brevemente sobre cada una y después pasaremos enseguida al estilo que les favorece. Bueno, pues la natural es una mujer anchita de hombros que tiene la parte superior más amplia y que a la vez es fuerte y atlética porque gana masa muscular fácilmente. Igualmente, aparte de los hombros anchos, hay otras partes de su cuerpo que pueden ser más anchitas, como las caderas, la mandíbula o la barbilla. La natural suave es igual que la natural, solo que tiene un plus de energía femenina, de energía yin. Y ese plus añadido, esas características se traducen en formas más llenas, como pecho más redondo o caderas redondas, rasgos faciales redonditos, labios gruesos, ojos grandes y también una carne más blandita. Puede tener la carne más tierna que la tipología natural. Por último, la natural extravagante es similar a la tipología natural, pero tiene un extra de dramatismo. Tiene huesos más angulosos y geométricos. Puede tener los hombros más cuadrados, aparte de amplios, la nariz prominente o afilada, la barbilla afilada o la mandíbula acentuada. Aparte de eso, tiene la estatura más alta porque también sus piernas y sus brazos son más largos. Ahora lo increíble del sistema de David Kibbee es que en los 3 casos, en estos 3 tipos de cuerpo, el elemento estrella lo representan los hombros. Los hombros son esa parte anatómica en la que reside el poder y la fuerza de la mujer natural y sus subtipos. Es la parte del cuerpo que necesita ser puesta en valor porque parte de la belleza y de la esencia de la mujer natural está ahí, está en sus hombros. Y ahora, sin más preámbulos, pasemos a lo que David Kibbee recomienda para estos 3 tipos de cuerpo. Primero, las prendas de vestir con cuello barco consiguen resaltar esta parte de tu cuerpo, la estilizan, la ponen en valor, porque descubren de manera delicada esta zona de tu cuerpo. Recordemos que en el sistema tradicional el cuello barco es un no seguro si eres ancha de hombros. Pues en el mundo de Kibbee es el escote que más favorece a las mujeres que comparten esta característica. En lo que sí coinciden los dos sistemas es en el escote en V o el escote pronunciado. Esta clase de escote te sienta fenomenal porque estiliza tu torso. Asimismo, también coinciden en el hecho de que los pantalones campana son un acierto total para ti. Los jeans campana, los pantalones acampanados son perfectos para tu silueta. Y ya que estamos con el tema de los escotes y los cuellos, otro tipo de cuello que te favorece es el chimenea. Y lo vamos a ver especialmente en las prendas de invierno, en los jerseys. Pues este cuello es relajado y a ti las prendas de corte relajado, de corte
no sastre, sino desestructurado, te sientan fenomenal. Igualmente los tops y los vestidos palabra de honor son un acierto total porque dejan esta zona de tu cuerpo completamente al descubierto y resaltan la belleza de tus hombros. Antes he mencionado las prendas de corte relajado y vuelvo a hacer hincapié en el hecho de que deberías optar por prendas de vestir que tienen un corte relajado y que se deslizan suavemente por los hombros, que tienen una caída ligera, nada geométrica, nada forzada. Por ejemplo, los cardigans te sientan fenomenal y los blazers sin hombreras. En cuanto a los colores, si eres natural o natural suave, David Kibi te recomienda los colores de la tierra, los distintos tonos de marrón, el beige, el rojo ladrillo, el rojo anaranjado quizás, aunque en este caso también depende de tu colorimetría personal. Entonces habría que hacer un estudio de colorimetría para ver cuáles son las tonalidades que más resaltan tu belleza natural. Pero en general te favorecen los tonos naturales o de la tierra. En cambio, si eres natural extravagante, aparte de estos colores, también puedes llevar colores llamativos, intensos, porque tú tienes un puntito dramático, tienes un poco más de energía yang masculina. Entonces ese dramatismo también se traduce en tonalidades más intensas, en una pigmentación más dramática y visible. Si hablamos de los estampados, pasa un poco lo mismo. La natural extravagante puede llevar estampados grandes, atrevidos, estampados de tipo animal print, abstractos, tropicales. En tu caso, tanto si eres natural o si eres natural suave, por supuesto que puedes llevar estampados en la parte superior si los combinas de manera apropiada, si creas un equilibrio en tu outfit, un equilibrio que esté acorde a tu tipología. Por último, si hablamos de los collares o los colgantes, hemos visto que en el sistema tradicional se recomiendan los finitos o los largos, ¿no? Si son más chunky, que sean largos. Pues en este caso, David Kibi recomienda joyas, colgantes, collares artesanales, hechos a mano, étnicos, grandes, chunky y no necesariamente largos. Puedes llevar colgantes más largos o puedes llevar chokers, collares más cortitos a la base del cuello. No tiene por qué ser largos porque tú no deseas disimular tus hombros, sino celebrar esta parte de tu cuerpo. Estos han sido solo unos ejemplos sobre cómo vestir si eres ancha de hombros, si formas parte de la categoría natural o natural suave o natural extravagante. Pero si quieres averiguar más sobre el estilo que te favorece, puedes ir directamente al vídeo dedicado a tu tipología. Gracias y hasta la próxima.